Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es la segunda parte del libre albedrío, la parte que nos toca para hoy. Recordemos que estamos viendo y analizando los puntos de nuestra confesión de fe. Y quiero de inmediato leer el texto de la confesión de fe que nos corresponde. Cito: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. El hombre, de manera natural, lo único que desea es el pecado. Y esto por causa de la caída, el hombre quedó incapacitado para cualquier bien. Este hombre puede desear, pero desear lo que es conforme a su naturaleza pecaminosa. Todo cuanto este hombre quiere es satisfacer sus deseos pecaminosos y no más de ahí. Y es por eso que no creemos en la teoría del libre albedrío que enseña que el hombre tiene la capacidad para escoger a Dios. Y esto resultaría imposible, que el hombre tenga la capacidad de escoger a Dios de manera natural. De hecho, los arminianos creen que algunas personas desean arrepentirse y desean ser salvas, y eso es ilógico y contradictorio a lo que la Biblia misma nos enseña. En cambio, los calvinistas sostienen que todos los seres humanos desean huir de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que el Espíritu Santo realiza una obra de redención en ellos. Dicha regeneración cambia nuestro deseo para que libremente nos arrepintamos y seamos salvos. Y es así. Veamos o empecemos a ver algunos versículos bíblicos en torno a todo esto. Juan capítulo 8, versículo 31, dice allí Juan: entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjense en algo aquí en este texto, que estas palabras que Jesús va dirigiendo, la dirige no a todos, sino a los que habían creído en él. Estas personas que estaban creyendo que lo que Jesús decía era la verdad, pero no estaban preparados para una verdadera confianza en Jesús. Para ser un verdadero discípulo hay que permanecer en la palabra. O sea que la perseverancia en obediencia a las escrituras es la evidencia de una fe genuina. Lo que está diciendo es que un verdadero creyente se aferra a obedecer y poner en práctica las palabras de Jesús. Conocer la verdad es la obediencia inevitable de creer en Jesús y continuar en obediencia a su palabra. Jesús es el camino y la verdad y la vida. La gracia y la verdad vinieron por medio de él. La verdad tiene que ver con conocer la revelación de las Escrituras y la instrucción del Espíritu Santo. Y la verdad os hará libre, nos dice el texto. Jesús estaba hablando de la esclavitud del pecado. El hombre sin Cristo es un esclavo del pecado.
El esclavo no tiene voluntad, no toma decisiones, sino más bien es su amo quien le gobierna. Y el hombre es un esclavo. Su voluntad está vendida al pecado. Este hombre no desea a Dios. Lo único que quiere de manera natural es cometer actos pecaminosos de acuerdo a su propia concupiscencia. Este hombre se deleita en el mal y quiere y se siente bien cuando peca. Solo aquellos que vienen a Jesucristo en arrepentimiento y fe, esos y solo esos son libres de la esclavitud del pecado. Y ahora su deseo cambia y es cuando elige a Dios. Pero no puede elegir a Dios sin antes el Espíritu de Dios haber realizado una obra en él. El Espíritu Santo le convence de pecado y aplica la palabra de Dios al corazón de este hombre. Y es sólo así que el hombre puede entender las Escrituras, no de otra manera. Solo la verdad de Dios hace libre al pecador perdido. Solo la verdad de Dios hace libre del pecado al hombre. Entonces tenemos que decir que nadie viene a Dios sin que antes Dios, a través de su Espíritu Santo, haya hecho una obra en su corazón. Lo que quiero decir es que en realidad, de manera genuina, ninguno de nosotros vinimos por deseo propio ni natural. Nos trajeron. Él cambió nuestra naturaleza, cambió nuestros deseos y nos libertó. Y es ahí donde, ya siendo libre del pecado, podemos disfrutar de Dios. No antes. No antes. Pero esa libertad el ser humano no la consigue por su propia voluntad. No es que el ser humano se levanta una mañana y dice, ay, hoy yo como que me he dado cuenta que necesito entregarle mi vida a Cristo. Déjame ir y buscar un creyente para que me... No funciona así. Es que el Espíritu Santo primero hace una obra de regeneración en el corazón de la persona. Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, el esclavo no tiene ni voluntad ni deseo. Mira cómo lo dice esta definición que encontré. Persona que es privada de libertad y de sus derechos, siendo tratada como una mercancía. Lleve eso al ámbito espiritual. El esclavo del pecado no tiene libertad propia. O sea, no tiene una libre voluntad para escoger el bien o para escoger el mal. Porque viene desde el vientre de su madre inclinado al pecado. Porque nació siendo pecador. Desde que es un embrión es un pecador. Desde que es un esperma. Desde que se une allí, que está en el vientre de su madre como un ser viviente, ya es un pecador. Por eso no tiene libertad para elegir a Dios. Ha ofendido a Dios con transgredir su ley, y el castigo de todo aquel es la muerte. Mire cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El hombre muerto por acto pecaminoso, pero no por acto pecaminoso que haya hecho. No fue por eso. Eso no es lo que condena al hombre. El hombre nace siendo condenado. El hombre está muerto debido a su naturaleza pecaminosa. No exactamente porque haya cometido algunos actos pecaminosos de manera específica. No.
El hombre nace siendo un muerto espiritual, nace siendo un esclavo del pecado. Y yo le pregunto a usted, ¿cree usted que un muerto puede tomar decisiones? ¿Le piden permiso a un difunto para ponerle la ropa? ¿O le preguntan si está de acuerdo con la tumba donde le pondrán? ¿Qué usted cree? O más aún, párese frente a uno de los cementerios que nosotros tenemos aquí en la ciudad y llame a los muertos. Llame a los que están allí. Y dígale que salgan. ¿Usted cree que saldrán porque usted se lo diga? Yo creo que la respuesta suya es no. ¿Por qué? Porque simplemente ellos están muertos. Y para levantarlos de allí se necesita que alguien que tenga el poder sobre la muerte le ordene levantarse. Jesucristo venció la muerte y pagó la deuda del pecado, haciéndole libre de sus culpas al pecador, y ahora espiritualmente es libre este pecador y tiene una naturaleza nueva, y ahora este pecador puede escoger a Dios. Solo Jesucristo le puede levantar de su muerte espiritual. Solo Jesucristo puede levantar al pecador de esta muerte espiritual en la que se encuentra. Solo la voz de Jesucristo lo puede hacer levantar. Efesios nuevamente 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo está diciendo que antes nosotros estábamos muertos espiritualmente y estábamos muertos como resultado de nuestros delitos y pecados. O sea, no teníamos vida para con Dios. Pero el Señor nos hizo libre, nos dio vida y ahora estamos vivos para Dios y muertos para el pecado. ¿Cómo ocurrió esto? Romanos capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El Espíritu Santo suministra a los santos la capacidad para discernir la verdad divina. Aquella verdad que los muertos espirituales son incapaces de entender. Incapaces. A menos que el Espíritu Santo los ilumine y así puedan entender. Santiago capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. La regeneración, hermano, es una expresión activa de la voluntad de Dios. La voluntad soberana del Señor es la fuente de la vida. Él regenera a los pecadores por medio del poder de su palabra. Si hay un mérito que provocó la salvación, ese mérito está en Dios y no en nosotros. Su amor para con nosotros fue un amor inmerecido, pero esa era su voluntad. No merecíamos nada, estábamos perdidos, muertos al pecado, esclavos de nuestra maldad, pero por su voluntad nos salvó en Cristo. Cuando solo merecíamos su ira, Él nos ha dado gracia. Y ese debe ser una razón satisfactoria para que nosotros podamos adorar a nuestro Cristo, adorar a nuestro Señor con todas nuestras vidas. Debe llevarnos a meditar, debe llevarnos a pensar en lo extraordinario que ha hecho el Señor por nosotros, sin nosotros merecerlo. Solo nos ha tratado con bondad. Él se paró
frente al sepulcro de este mundo y de allí me despertó a la vida. Me llamó como llamó a Lázaro. Daniel, vuelve a la vida. Esclavo, perdido y sin esperanza, pero fui encontrado por mi Señor, mi maravilloso Salvador, mi amoroso y eterno Señor. Me salvó y pagó mi deuda, satisfizo la justicia de Dios. Mire la otra parte del texto de la confesión. Dice, cito, cuando Dios convierte a un pecador, lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Cuando Dios convierte al pecador. Es interesante eso, porque nosotros somos muy dados a decir, no, porque yo entendí que lo mejor era el Señor y yo decidí, yo esto, y olvidamos que para nosotros tomar una decisión por Dios, primero Dios tiene que hacer un trabajo en el corazón de nosotros, porque somos muertos, porque no nos podemos levantar, porque no podemos tomar decisiones, somos esclavos del pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa que lo único que está inclinado es al mal, que jamás la naturaleza pecaminosa del hombre jamás podrá decidirse por el Señor, jamás podrá decidir la justicia, porque eso es imposible por su naturaleza. No sé si ustedes recuerdan la lucha que nos presenta el apóstol Pablo cuando dice que en él está el mal que él no quiere, que lo que él quiere hacer no lo puede hacer, y luego dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él dice, Jesucristo. Nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso, hemos sido regenerados, el Señor nos ha salvado, somos sus hijos. Ahora, tenemos una lucha con el pecado. Aún el pecado mora en nosotros y eso genera una tensión. Yo tengo que ser santo y vivir una vida en santidad, pero el pecado que mora en mí me quiere arrastrar y muchas veces me hace caer. Por eso dice la parte de la confesión de fe, la parte final que leí del último texto, que este hombre, a pesar de que ha sido librado espiritualmente, debería escoger lo bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, todavía nos queda, todavía nosotros deseamos el pecado, todavía nosotros temblamos ante el pecado, todavía el pecado es atractivo para nosotros, no podemos negarlo, es atractivo para nosotros y muchas veces nos tambaleamos y temblamos ante situaciones pecaminosas y el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a nosotros no cometer ningún acto pecaminoso, pero tenemos que reconocer que temblamos ante el pecado y que muchas veces es lo que deseamos. Y Dios, en su misericordia, nos preserva, nos ayuda a que nosotros podamos preservarnos en santidad. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y
para Él. Él nos rescató, nos trajo hacia Él, y así fue como obró nuestra libertad. Somos regidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos bajo su reino, bajo su voluntad. En la actualidad, cada creyente vive bajo el señorío del reino de Cristo, y tenemos que someternos de manera voluntaria a su voluntad. Estamos bajo el cuidado y bajo la protección de nuestro Señor. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos esclavos del pecado. Ahora somos súbditos del Rey, somos suyos. Él nos compró a precio de sangre y estamos bajo sus cuidados y bajo su protección. Mira a tu alrededor y entiende esto. Estás bajo el cuidado del Señor. Nunca tú habías estado más seguro que ahora. Nunca más protegido que ahora. Tenemos todo cuanto necesitamos porque tenemos a Cristo. Cristo es todo cuanto necesitamos. Éramos esclavos, estábamos muertos, no podíamos ni queríamos venir a Dios. Nuestra voluntad se inclinaba al mal, no teníamos libertad para escoger a Dios, pero Dios nos dio vida en Cristo cuando estábamos sin condiciones, cuando estábamos moribundos. Él nos salió al encuentro y nos trajo hacia Él. Nuestra libre voluntad solo podía escoger el pecado. Él nos libertó para que nosotros podamos elegirlo libremente. Y le elegimos y disfrutamos de Él. Y ahora Él es nuestro Señor. Ahora Él es nuestro mayor deleite. Jesucristo es nuestro mayor deleite. Dios te bendiga.